¿Conoces la provincia de Santa Fe? ¿No? Ven conmigo, vamos a conocer el trabajo de la Universal allá en la provincia. En 5 minutos empezamos la jornada al Jardín del Getsemaní. Prepárate e invita a tus conocidos para el momento de la oración. Acompañá ahora este boletín con el trabajo social realizado por la Iglesia Universal en la provincia de Santa Fe. Todo lo que la Universal hizo en la provincia de Santa Fe durante el 2025. Los distintos grupos de la Iglesia Universal llevaron adelante acciones solidarias. Fue un año de unión, compromiso y mucha acción social. El año comenzó con el evento Luau, organizado por la FJU, Fuerza Joven Universal, en la costanera santafesina. Más de 286 jóvenes de Esperanza, Coronda, San Justo, Blas Parera y la sede provincial se juntaron para compartir una jornada llena de color, baile y alegría. Los integrantes de la EBG, Grupo de Evangelización, salieron a las calles, plazas y hospitales para acompañar a quienes más lo necesitaban. Repartieron viandas calientes y con su trabajo lograron alcanzar a más de 1.300 personas. Los adolescentes de la FTU, Fuerza Teen Universal, también se pusieron en acción con un torneo deportivo solidario pensado para recolectar alimentos destinados a un merendero local. Gracias a esta movida, más de 130 personas, entre niños y adultos, recibieron ayuda. Durante el año, la organización Te Ayudo entregó más de 20.950 kilos de alimentos, incluyendo 1.305 canastas básicas y 1.200 viandas. También se donaron 3.563 prendas de ropa y calzado y se ofrecieron cortes de pelo gratuitos en diferentes jornadas. El Grupo Ángeles de la Vida se sumó con todo en distintos puntos de la provincia, logrando reunir 250 donantes voluntarios con el objetivo de ayudar a diferentes centros de la provincia. A mitad de año se realizó la campaña Abrigo Solidario en un asentamiento del noreste de la ciudad. Participaron más de 150 personas que recibieron 230 prendas de abrigo, 60 litros de leche chocolatada y 380 porciones de tortas y pastelitos, además de contención para las familias. Durante el evento Vos Tenés Valor, una iniciativa que recorrió Rafaela, San Javier, Blas Parera, Sunchales, San Justo y San Francisco, se ofreció un almuerzo comunitario con servicios gratuitos. Se entregaron 325 viandas de comida, 203 cortes de cabello, 862 prendas de ropa y 120 pares de calzado. La verdad que fue algo grandioso, me sentí como un evento familiar, digamos, hemos construido un poco más, que es ser más humano. Lo que le enseña esto es ser un poquito más humano en el ámbito para todos iguales, para todos los elementos de todas las religiones iguales, que es el amor al prójimo, ¿no? Fue un encuentro cálido donde cada persona se sintió acompañada y valorada. En el Octubre Rosa, el Grupo Caleb, que acompaña a los adultos mayores, realizó una jornada especial enfocada en la prevención y detección temprana del cáncer de mama en Blas Parera, Esperanza y Rafaela, con la participación de 140 personas. Además, se sumó una caminata por las calles del centro de la ciudad, donde más de 180 mujeres vestidas de rosa salieron a visibilizar la importancia del cuidado y la detección temprana. Cada grupo mostró que la Universal es movimiento, es acción y está presente donde más se necesita. En lo que va del año, se ayudó a 106.432 personas en 147 acciones sociales. Se distribuyeron 555 toneladas de alimentos, 45.200 prendas de ropa, 695 kits de higiene y más de 107.000 diarios y folletos, reafirmando su compromiso con la comunidad.
Este fue el boletín del trabajo de la Universal en la provincia de Santa Fe. Enhorabuena a la fé, al amor y a la fuerza del pueblo de Deus, de la Universal aí na província de Santa Fé, ajudando a los mais necessitados. Está en el aire la jornada hacia el jardín del Getsemaní. Vamos interceder por usted e por los suyos em instantes. Usted que disse, obispo Julio, eu necessito de ajuda, eu necessito desahogar, necessito falar com alguém, incluso agora. Eu estou pensando em lo pior, como traicionar, tentar em contra da vida de alguém, em contra de minha própria vida. Sabe, estou passando os piores momentos de minha vida. Você pode chamar agora a nossa central de atenção ao 5252-4070, prefixo 11. Repita para que não se olvide. 52 40 70. Nós outros podemos e vamos ajudar-lhe. Vai ser agora, já nesta manhã de viernes. Há uma pergunta que tem que ser contestada. E esta pergunta tem que ser contestada por você. Quantas vezes aparentaste estar bem, entre comillas, né? Quando por dentro estavas vazio? Você conhece alguém nesta situação, verdade? Que aparenta por fora estar bem, pero adentro sujo está muito mal. Nós vamos contestar esta pergunta. Pero já quero aproveitar e preparar meu vaso com água para o momento da oração. Prepare o sujo aí. Você que conhece a alguém em um estado muito grave de saúde, ou emocional, ou familiar espiritual, ou econômico, que prepare um vaso com água como este que tenho acá em manos para o momento da oração, porque hablaremos com Deus e Ele lhe vai dar uma señal a este familiar, a este conhecido sujo. Nós outros estamos conectados com o santuário. Eu não sei se é possível exibir aquelas imagens. Aí estão os voluntários do grupo de la EVG. Bom dia uma vez mais. Aí estão também os pastores. Vê? Não desayunaram, pero estão felizes. Vês? Pastor Lucas, pastor Fabiano, pastor Ezequiel, vários pastores agir juntamente com os membros, obreiros, colaboradores e voluntários deste grupo tão importante que leva as buenas nuevas a las personas, independentemente de seu credo religioso, já sejam ateus, católicos, judíos, evangélicos, espiritistas, pessoas de todas as classes sociais. Nós outros da Universal estamos de braços abertos e com as mãos também abertas para ajudar a los sinceros. E falar sobre isto, o caso verídico hoje do senhor Mariano é impactante porque ele chegou a involucrar-se com os espíritos, na casa de los espíritos, buscando respostas, buscando entender muitas coisas e superar, né, seus problemas personais. Chegou a consumir drogas como marihuana e cocaína e vivia de aparências. Era um homem que demonstrava uma força, demonstrava uma sabedoria, demonstrava um bem-estar, pero que em realidade não lo tinha. E nós outros vamos ajudar este familiar, este conhecido sujo, que está enfrentando, a exemplo do senhor Mariano, problemas semelhantes. Chame-lo agora para que assista o programa ou la jornada de caminho hacia el jardín del Getsemaní. Bueno, já temos, por favor, os pastores, obispos, em las províncias, em los partidos? Aí estão. Bueno, preparados também com suas respectivas esposas, vários pastores, vários obispos, todos listos, delante do altar, no melhor lugar que podemos estar, por mais simples que seja, pero este lugar está consagrado a Deus. Em todas as províncias estamos conectados. Te espero agora, por favor, acompanhe-nos ao caso verídico de Mariano. Bueno, mi nombre es Mariano y antes de entrar en la Iglesia Universal, mi vida se vio envuelta en diversas calidades de sufrimiento. Básicamente yo era una persona que bastante agresiva, era una persona problemática. A la corta edad me involucré en los vicios.
alrededor de los 8 años, 9 años fue cuando probé mi primer cigarrillo. Después a los 13 años, entre 13 y 14 años, empecé a consumir drogas, básicamente cocaína y marihuana. Más adelante conocí una persona que me involucró en la Casa de los Espíritus, alrededor de los 20 años por ahí. Bueno, mi vida básicamente transcurrió en una vida de apariencia, donde yo siempre intentaba mostrar una felicidad que no existía, hasta que en un momento, cuando me involucré en la Casa de los Espíritus, esa fue, digamos, un paso más abajo de lo que yo ya venía bajando, y eso me provocó un gran sufrimiento espiritual, un gran vacío en el alma. Padecía mucha angustia, mucha angustia interna. Y eso sumado a los vicios, era un combo que era muy difícil de sobrellevar. En ese periodo de vivencia, uno, y en mi caso, no escuchaba ningún tipo de consejo. Bueno, cuando entré a la Iglesia Universal, yo entré a través de una invitación de una persona que había escuchado la radio, porque en ese momento no había programas de televisión, estaba Radio Argentina, que tenía un programa a la noche, y una persona me invitó, y ahí entré a la iglesia. Cuando yo entro a la iglesia, en una de las reuniones, me acuerdo que fue la primera reunión, una persona manifiesta un espíritu. Cuando la persona manifiesta un espíritu, yo veo y me doy cuenta que son los mismos que yo serví. Entonces, ahí es como que se me cayó la ceguera, como que Dios me mostró de qué lado yo estaba, digamos, cuál era el bien y el mal. Entonces ahí empecé a participar de las reuniones, empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a entender la palabra de Dios, me compré una Biblia, empecé a leer la palabra de Dios y mis ojos empezaron a ser abiertos, porque yo entendí que el camino que yo estaba conduciendo no era lo que Dios quería. Y ahí me decidí a entregar mi vida a Cristo, a entregar mi vida a Jesús. Y ahí me bauticé, y ahí mi conversión no fue fácil, pero fue rápida, porque uno venía con tanto sufrimiento que yo no quería perder tiempo. Entonces, si bien fue difícil, porque también yo venía cargado con un corazón lleno de odio, lleno de bronca, entonces no fue fácil perdonar, no fue fácil dejar los vicios, pero fue rápido. ¿Por qué? Porque yo en realidad lo que quería era una vida diferente. Cuando uno empieza a participar de las reuniones, a leer la Biblia, a empezar a tener una relación con Dios, uno empieza a leer y empieza a entender que hay una promesa que Jesús hizo, que derramaría el Espíritu Santo. Entonces, en base a esa promesa, yo empecé a interiorizarme más, empecé a entender que había que tener un nuevo nacimiento, y fue ahí donde yo empecé a buscar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la única persona que puede llenar el vacío que uno lleva, y es el inicio de una nueva vida con Dios. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno empieza una vida con Dios desde adentro hacia afuera. Entonces ahí fue donde yo, digamos, a través de la vida que yo tenía, y a partir del momento que empieza la Hoguera Santa, que fue la primera Hoguera Santa que yo participé, yo, digamos, ya venía con una base. ¿Por qué? Porque en la Casa de los Espíritus se pide exactamente lo mismo. Entonces yo, cuando se predicó sobre el sacrificio, yo lo entendí perfectamente. Para mí no fue algo nuevo. La diferencia es que ahora estaba haciendo mi sacrificio en el lugar correcto. Entonces fue ahí donde yo, a través de la Hoguera Santa, participé. Yo agarré y puse en el sobre no solamente una ofrenda económica, sino toda mi vida. El sacrificio emocional, el sacrificio espiritual, todas mis necesidades,
el sacrificio económico, y ahí cuando subía al altar, uno cuando entrega ese sacrificio, que es toda su vida en el altar, cuando uno baja del altar, uno es como que se desprende todo el peso que uno venía teniendo, y a través de ese sacrificio, de esa entrega que uno hace a Dios, uno baja de una manera no solamente libre, sino con la conciencia en paz de que que su vida está en las manos de Dios. A veces es difícil de explicar cómo uno se va sintiendo con Dios. Es muy difícil de uno expresar en palabras el bienestar que le produce estar en contacto, en comunión con Dios. Pero me acuerdo que en esa búsqueda que yo quería tener el Espíritu Santo, yo quería ser sellado, recibir el Espíritu Santo, me acuerdo que fue un domingo a la mañana en una reunión donde yo, digamos, venía ya buscando la presencia de Dios, venía buscando el Espíritu Santo, y ese día fue, digamos, un antes y un después, porque yo me acuerdo que le dije exactamente estas palabras: si yo, digamos, quiero tenerte, ¿por qué vos no venís a mí? ¿Por qué vos no venís a mí si yo quiero tenerte? Y ahí fue, no me olvido más, fue en esa reunión donde yo empecé a adorarlo, empecé a alabarlo, y ahí fui lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te brinda la calma, te hace ver las cosas de otra manera, te hace ver la mitad del vaso lleno y no la mitad del vaso vacío. El Espíritu Santo te da la mansedumbre, el Espíritu Santo te guía, porque antes yo no tenía guía, repito, la guía es la fuerza de mi brazo. El Espíritu Santo te da guía, te habla, te enseña, te dice por acá sí, por acá no. Entonces, todo eso, todo ese Mariano nuevo que está ahora es el Mariano que yo disfruto, digamos. Para mí valió la pena haber sacrificado, haber entregado mi vida, haber renunciado a mi voluntad, a mí yo, para poder hacer la voluntad de Dios. Y lo volvería a hacer todos los días de mi vida. Bueno, y yo invito a todas las personas que no conocen la palabra de Dios, que no conocen a Dios, a participar de una reunión, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo: yo soy un camino, fulano es otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y todas las personas que entregan su vida a Jesús sin condiciones son transformadas por el Espíritu Santo. Así que yo invito a todas las personas, independientemente de la creencia, de la religión, de cualquier fe que ellas tengan, a acercarse y escuchar la palabra de Dios para darle la oportunidad de que su vida sea transformada. Impactante, ¿verdad? Libertador. Houve sinceridade por parte de Mariano e, consequentemente, houve esta liberação. Esta liberação só foi possível e hoje este homem estar assim, transformado, um esposo presente, leal, realizado, um padre exemplar, um cidadão de bem, uma pessoa exitosa de adentro hacia afuera, porque ele cresceu em lo que está escrito acá. Ele tomou a decisão de obedecer não a suas vontades, porque quando ele fazia suas vontades, então ele buscava em las religiões, buscava em los vícios, buscava em lugares, buscava em pessoas, buscava sua maneira de ser feliz e, consequentemente, lastimava a si mesmo e a los demás. Pero quando ele abriu mão, quando ele aprendeu a ceder, ceder sua vontade por la vontade de Deus, então Deus o liberou de seus inimigos, como as adicções, a depressão, a inseguridade, a frustração, a amargura. Lo liberou de los espíritos malignos, como bem mencionou ele. E é o que está escrito acá. Salmo 143, estava lendo esta manhã na minha Sagrada Bíblia, no versículo 8, que diz assim, leia por favor, por la mañana haz-me oír tu misericórdia. Leia por favor em voz alta. Por la mañana haz-me oír
tu misericórdia. O caso verídico de Mariano, você escutou a misericórdia de Deus. Este homem fachou, este homem se equivocou em diferentes ocasiões. Pero quando você o escutou hoje na manhã, você estava escutando a misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso. Mariano, ele praticou o espiritismo, ele foi na casa dos espíritos, ele praticou na fé religiosa, ele foi egoísta, foi adicto, foi um homem que ele não queria ser. Pero quando ele buscou a Deus, ele alcançou sua misericórdia e disse, porque em ti confio. Elija confiar em Ele. Ensina-me o caminho por el que devo andar, pois a ti elevo, diga, elevo minha alma. Decida-se aí a hora. Elevar sua alma, entregar sua alma, é decir, suas vontades, seus planos, seus sentimentos, seus temores. Entregue sua ansiedade, impulsividade, religiosidade, incredulidade. Entregue isso a Deus. Entregando, disse aqui a Ele, então Ele te vai ensinar passo a passo, como a mim, como é ensinado a Mariano, e a tantos outros casos verídicos que já hemos exibido na jornada hacia o jardim del Getsemani, como andar, onde andar. Assim que eu desafio agora a você a ser o mesmo que estas pessoas disseram, para que você seja o próximo também a participar na próxima Hogueira Santa desta jornada hacia o jardim del Getsemani. Vês? Aqui estão, né? Todos os que já participaram, incluindo aqui Mariano, hoje, que participou. Assim que leia, por favor, em voz alta, o que está aqui escrito. E a los oyentes que não podem ler, pero nos escutam, diga, eu serei o próximo. Você pode ser o próximo. Se você decide, como está escrito acá, disse aí, seguir o caminho que Deus levar a señalar, andar neste caminho e elevar sua alma a Ele. Você aceita? Você aceita hacerlo aí agora? Esta oração? Prepare seu vaso com água. El mío já está listo. Nós vamos falar com Deus e lo vamos hacerlo agora. Há pessoas delante do altar em toda a República Argentina, como por exemplo acá na sede nacional e em las demás províncias, preparados também para a oração. Prepare o suyo, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, por favor, não considere a ignorância, não considere a soberbia, não considere os intentos equivocados que este homem, esta mulher, tuvo. Esta pessoa vem colecionando traumas, fracassos, humilhações, problemas, a exemplo de Mariano e de tantos outros casos verídicos acá exibidos nesta jornada. Pero agora esta pessoa decide entregar, elevar sua alma a ti, porque ha escutado tu misericórdia. O Senhor foi misericordioso com Mariano e com todos nós outros. O Senhor não considerou sua ignorância espiritual, o pecado da idolatria, do espiritismo, do ocultismo, da magia, como tampouco as adicções e aquele caráter possessivo, agressivo. Assim que agora consagre este vaso com água para aquele televidente que também quer uma vida nova, ser feliz de verdade, quer valorar a partir de hoje sua alma. Já valorou pessoas, já valorou coisas, já valorou lugares, títulos, religiões, pero agora decide aí em seu lugar valorar sua alma. Diga-lhe, eu elevo minha alma a ti, Senhor. Os espíritos malignos que estavam encadenando esta alma, esta vida, são amarrados agora, são repreendidos agora. E pensamentos de quitar-se a vida, traicionar a pareja, abandonar a família, intentar em contra de sua própria vida, sal,
este dolor, esta adicción, esta opresión. Ponga la mano en el pecho, haga una presión y diga: todo el mal, sal. En el nombre de Jesús. Ao ser braço com água, pois, Senhor, lo declaramos consagrado, bendecido como um ponto de contato, símbolo de tu Espírito Santo. Diga: eu creio. Beba. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba paz, receba aí agora força, receba direção, ânimo, porque como está escrito, Senhor, em tu palavra, assim passa a hora com luz sinceros. Por la mañana, haz-me oír tu misericórdia, porque em ti confio. Ensina-me o caminho por el que devo andar, pois a ti elevo minha alma. Padre, esta pessoa não sabia por onde andar, pero agora já lo sabe, pois tu voluntade sempre será buena, perfeita e agradável. E todos que creem digam amém e graças a Deus. El Cordero que el Señor nos entregó fue molido a causa de nuestra maldad, aun sabiendo el sufrimiento que tendría que enfrentar, obediente se humilló hasta el final. Getsemaní, valle de mi dolor, el lugar que me revela la esencia de quien soy. Getsemaní, testigo de este amor, donde se derrama el alma de cada hijo de Dios. Abba, Padre, que se haga hoy en mí tu voluntad. Abba, Padre, me ofrezco en sacrificio en tu altar. Si es posible que de mí pases. Vamos ao episódio de hoje, por favor. Episodio 5. La voluntad de Dios en el Getsemaní. A lo largo del tiempo, Dios siempre buscó manifestar su voluntad. Desde el inicio de la creación, su intención fue vivir en comunión con su pueblo y que pueda tener una vida en libertad. Dios no solo quiso liberarlos del yugo de la esclavitud al que habían sido sometidos durante años, sino también de sus propias costumbres e inclinaciones. Aún así, en varias ocasiones, ellos decidieron seguir su propia voluntad. Pese a todo esto, una vez más, Dios manifestaría su querer a través de su Hijo, el Señor Jesús. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito de Jesús fue claro desde que llegó al mundo, haciéndose hombre y habitando entre nosotros, teniendo que someterse a una humanidad con emociones, sentidos y voluntades. Incluso luego de bautizarse en las aguas para dar inicio a su ministerio, el Señor Jesús fue tentado a abandonar su propósito. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Aún, frente a diversas pruebas, Él se mantuvo fiel a la voluntad del Padre, continuando durante 3 años su ministerio, anunciando el reino de los cielos a todos los que estaban perdidos. Tras seguir lealmente los preceptos de Dios y llevar una vida íntegra, finalmente llegaría el momento en que la voluntad del Padre se consumaría, cumpliéndose lo que desde el inicio fue determinado por Él. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Estando en el Getsemaní,
Faltando poco tiempo para cumplir la voluntad del Padre y con su alma muy afligida porque sabía lo que se aproximaba, Jesús exclamó: Abba, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero, pero sí lo que tú quieres. Si bien Jesucristo fue hecho carne y vivió sometido a lo terrenal, Él fue el mayor ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios, dejando de lado su propio querer para cumplir con el querer del Señor. Y así como Jesús fue puesto bajo una presión extrema, de la misma manera Dios nos pide morir a nuestras propias voluntades e inclinaciones, negando diariamente nuestro querer para que su voluntad, que es mucho mayor, pueda realizarse en la vida de todo aquel que cree. ¿De qué manera podemos alinear nuestra vida con lo que el Padre quiere? ¿Cómo mantenernos firmes, fieles y constantes a la voluntad de Dios? Decidindo obedecer. Como? Manter-se firme e fieles e constantes à la vontade de Deus. Obedecendo sua palavra. Quando nós elegimos obedecer a lo que está escrito e não lo que sentimos e não lo que as pessoas dizem, então já não vivimos de aparência, porque passamos a estar bem em nosso íntimo, em nosso ser, que é nossa alma, onde gozamos assim de paz, de alegria, de certeza de salvação e de uma força para lutar e vencer os desafios do cotidiano. Bueno, llegamos a los segundos finales de nuestra participación. Quero dar las gracias a las esposas de pastores, auxiliares, misioneros e todos que participaram desta jornada durante esta semana. Este dia, um dia muito importante na Universal de Liberação e dando a você a oportunidade de fazer seu voto de entrega total de suas vontades por la vontade de Deus. Assim que, para mais informação, acceda à página oficial universal.org.ar. Hasta lunes. Existen momentos en la vida donde parece que nada funciona. Te esforzás y aún así no salís adelante. Las puertas se cierran y todo lo que planeás sale mal. Incluso decís que crees en Dios, pero en esos momentos la duda e incertidumbre son más grandes. Es ahí que surge una pregunta que no quiere callar. ¿Quién sos cuando todo sale mal? ¿En quién confías cuando tus fuerzas ya no alcanzan? Aceptar que la voluntad de Dios prevalezca implica creer en Él al 100%, venciendo los miedos, la duda o incertidumbre, aun cuando no logramos entender, aun cuando los sentimientos nos dicen todo lo contrario. Todo eso es vencerse a sí mismo diariamente, porque su voluntad llega para aprobarnos, guiarnos y levantarnos. Descubrí cómo vivir según la voluntad divina y aprende cómo rendir tu alma delante del Altísimo, participando este domingo 30 de noviembre, especialmente a las 9:30 horas o a las 7:18 horas en la sede nacional de la Universal, ubicada en Avenida Corrientes 4070 Almagro. Si venís con tu vehículo, contamos con un estacionamiento gratuito a pocos metros, sobre la misma avenida al 4144. Para más direcciones, comunicate al 011 5252 4070.